Viena parece permanentemente envuelta en una atmósfera intemporal y vagamente abstracta, ligada al recuerdo de un antiguo imperio y a una cultura tradicionalmente cosmopolita. El pasado le ha dejado una pátina de grandiosidad y una cierta tristeza. En efecto, Viena fue la capital de un gran estado centroeuropeo constituido por muchas naciones, que incluía también Checoslovaquia, Hungría, Croacia, Eslovenia y parte del norte de Italia. Este superestado, que para muchos era la prefiguración de la Europa unida, se desmembró definitivamente al final de la Primera Guerra Mundial. Hoy, Austria es un estado pequeño, fundamentalmente alpino, con una capital que aparece como la gran cabeza de un cuerpo que ya no existe. El signo más espectacular de su pasado imperial es el Rin, la gran avenida construida a mediados del siglo XIX tras la demolición de las fortificaciones construidas en el XVII como defensa contra los turcos. La lucha contra los turcos, que la asediaron en 2 ocasiones, es un claro indicio de la importancia clave de Viena, auténtica puerta entre Oriente y Occidente, amenazada constantemente por los invasores musulmanes. El período dorado del desarrollo de Viena comenzó en la segunda mitad del siglo XVII, cuando se venció definitivamente a los turcos, y se caracteriza por un fuerte influjo conservador católico. La banda musical que toca en la plaza del ayuntamiento o el tranvía que recorre el Rin confieren un carácter amable a los pomposos palacios decimonónicos que se suceden a lo largo de las avenidas. El Museo de Historia Natural y el Kunsthistorisches Museum, en el que se conserva la principal colección de arte de Viena, delimitan una plaza en cuyo centro se alza el monumento a la emperatriz María Teresa, que fue a la vez padre y madre de la patria. En efecto, no solo fue una soberana ilustrada y victoriosa, sino además madre de 16 hijos. En el Rin, que delimita la ciudad antigua, se hallan la mayoría de los grandes complejos monumentales e imperiales de Viena. Además de los grandes museos, en las avenidas se alinean la ópera, el Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad y el Burgtheater. El Burgtheater es todavía el principal teatro en lengua alemana, culminación anhelada para la carrera de todo actor. En la Universidad de Viena impartió sus clases Sigmund Freud, que tendría una gran influencia en el siglo XX con su teoría del psicoanálisis. La segunda mitad del siglo XIX, pese a la Guerra de la Independencia y las revueltas antiaustríacas, constituyó otro periodo de prosperidad para Viena. El venerado emperador Francisco José llevó a cabo una monumental renovación urbana.
El Parlamento, de líneas griegas y con un adecuado entorno de estatuas conmemorativas, forma parte de esta serie de construcciones que confirió a Viena su aspecto actual. La Ópera de Viena, unida al nombre de Mozart, es famosa por su escuela de danza y por el ritual baile anual. Beide Knie. Unterschenkel. Strecke den Fuß. Zurück. El Parque de la Ciudad, con sus monumentos a los grandes músicos vieneses, recuerda que Viena fue la capital mundial de la música a lo largo de casi 2 siglos, desde Mozart y Haydn hasta Schönberg y Johann Strauss. Aquí también nacieron y desarrollaron su arte Beethoven, Bruckner, Brahms, Schubert, Berg y Webern. En Viena o en sus alrededores pueden visitarse las que fueron viviendas de los grandes músicos o los museos dedicados a ellos. Con sus líneas de metro de superficie y subterráneas, las líneas ferroviarias urbanas y los tranvías, Viena es una de las ciudades mejor comunicadas en lo que se refiere al transporte público. Allgemeines Krankenhaus. Umsteigen zur Linie 42. Tradicional crisol de nacionalidades hasta la Primera Guerra Mundial, Viena se ha convertido de nuevo en lugar de encuentro y de intercambio internacional a pequeña o a gran escala. En puntos como Mexico Platz se ha reactivado el trueque y el intercambio de objetos insignificantes y de informaciones valiosas gracias a los trabajadores de los países vecinos y a los inmigrantes de la Europa Oriental. A lo largo del canal del Linke-Bienzeile se desarrollan mercadillos de objetos de segunda mano y de las antigüedades más sofisticadas entre los puestos del Naschmarkt o del mercado de cosas viejas. Preciosos objetos de decoración centroeuropeos, cristales de Bohemia, platería, alhajas, cerámicas,
nos transportan al dorado encanto de ambientes burgueses o incluso tal vez aristocráticos, irremediablemente desaparecidos. Cuando se habla de la arquitectura de Viena, inmediatamente se asocia con las iglesias barrocas, los palacios del siglo XIX y los preciosos edificios de principios de siglo. Sin embargo, en el periodo comprendido entre la posguerra y la actualidad, la ciudad se ha dotado de modernísimos barrios de congresos y ha integrado en su entramado urbanístico algunos de los ejemplos más sorprendentes del arte contemporáneo. ONU City, también denominada Vienna International Center, constituye a orillas del Danubio un conjunto de rascacielos que albergan las sedes vienesas de las Naciones Unidas. Se renueva así la vocación internacional de Viena, que también encuentra su expresión cotidiana en los hechos pequeños, como por ejemplo el partido de béisbol que juegan los hijos de los funcionarios americanos. Dritten Bezirk, ganz richtig. Und da war ja irgendwo auch ein bisschen, wenn du dich erinnerst, dein Mann beteiligt in dem Sinne, dass er uns Ideen gegeben hat, dass wir ihn gefragt haben damals, was die Mutti noch initiiert hat, genau. No lejos del Rin, el pintor Underwasser proyectó, siguiendo una concepción muy personal, algunas casas que pueden parecernos conglomerados fantasiosos e incluso extravagantes de formas y colores. Las irregularidades arquitectónicas no solo se acentúan, sino que se inventan expresamente al objeto de que cada vivienda sea completamente distinta de las otras, tanto en el interior como en el exterior de los edificios. Remontándonos en el tiempo, encontramos otro de aquellos edificios míticos que resumen toda una ideología, la Karl Marx Hof, un famoso ejemplo de viviendas populares que proyectó el gobierno socialdemócrata en los años 20. El edificio de la Secesión, construido por un alumno de Otto Wagner a finales del siglo XIX, es el primer ejemplo de construcción Jugendstil, el estilo modernista propio de los artistas austríacos. Este término se refiere al movimiento que a caballo entre los siglos XIX y XX quiso imponer una concepción moderna del arte y que en otros países fue conocido con los nombres de Art Nouveau, Liberty o Modernismo. En el interior se ve un fresco de Gustav Klimt que tiene como tema la Novena Sinfonía de Beethoven. Klimt, del que también vemos algunas obras expuestas en la Galería Austríaca del siglo XX, es el equivalente en pintura a Otto Wagner. El culto a la línea sinuosa y a la ornamentación se convertirán, con su discípulo Egon Schiele, en elementos de un estilo completamente distinto, el expresionismo vienés.
La estación del metro de Karlsplatz, de mármol y con ornamentaciones doradas, es la obra más conocida de Otto Wagner, el auténtico ideólogo de la arquitectura Secession-Stil vienesa. Sus trabajos pueden encontrarse en toda la ciudad, bien en forma de mobiliario urbano, de decorados de loza y medallones dorados, o en edificios propios dichos. Entre estos últimos se encuentra la caja de ahorros postal de la iglesia de Steinhof. De la estilización moderna de la iglesia de Steinhof pasamos al gótico de la Augustinerkirche, la iglesia en la que Napoleón se casó por poderes con la hija del emperador de Austria y en la que Francisco José contrajo nupcias con la famosa princesa Sisi, es decir, Elizabeth de Baviera. La Karlskirche domina la Karlsplatz, una enorme extensión en plaza y en parte parque a espaldas del Rin. Las dos columnas triunfales frente a la iglesia están inspiradas en el modelo de la columna trajana de Roma. La iglesia barroca de los jesuitas domina la plaza Am Hof, la mayor del casco antiguo de la ciudad. La Peterskirche recuerda muchos elementos arquitectónicos de San Pedro de Roma. La plaza de San Esteban, dominada por las agujas de la catedral, es el corazón de la ciudad antigua. Desde arriba se distingue perfectamente el típico laberinto urbanístico que caracteriza los centros medievales como Viena, una ciudad que creció en torno a sus viejas iglesias y plazas. La catedral es una de las mayores realizaciones del gótico europeo y se caracteriza por su tejado de vertiente muy pronunciada, revestido con mosaicos de colores. El paseo en coche de caballos forma parte de aquella atmósfera romántica que todavía invade Viena y que sigue fascinando a los turistas. Bajo las agujas de San Esteban, en el barrio de la Blutgasse, aún pueden verse viejas casas con patios que tienen doble salida a calles diferentes, una de las características de la ciudad. Palacios barrocos se alternan con edificios modestos. Este es el Palacio de Invierno del Príncipe Eugenio. Der Tod, das muss ein Wiener sein. Genau wie die Lieb, eine Französin. Denn wer bringt dich pünktlich zur Himmelstür? Ja, da hat nur ein Wiener das Gespür dafür. Der Tod, das muss ein Wiener sein. Nur er trifft den richtigen Ton. Geh Schatzel, geh Katzel, was sperrst dich denn ein? Der Tod muss ein Wiener sein. El palacio más hermoso de Viena es la residencia del Belvedere, mandada construir a comienzos del siglo XVIII por Eugenio de Saboya, según un proyecto de Lucas von Hildebrand. El príncipe, que había sido rechazado por el ejército francés a causa de su baja estatura, hizo una fulgurante carrera militar en Austria, convirtiéndose en comandante en jefe del ejército y en héroe victorioso de la guerra contra los turcos. Cargado de riquezas y honores, se hizo construir palacios al nivel de su gloria. Su residencia estaba en el Belvedere inferior, mientras que el Belvedere superior se destinaba a actos sociales. En el Belvedere inferior, la sala más importante y fastuosa era la de los mármoles, en cuyo centro destacan las estatuas originales de la Fuente de la Providencia, obra de Donner, que en un principio estaban en el Mercado Nuevo. Otra de las estancias más refinadas es el Gabinete Áureo, con gigantescos espejos de marco dorado que prolongan la sala más allá de sus dimensiones reales.
Uno de los símbolos más vivos y agradables del refinado pasado de Viena es la Kaffeehaus. Estos locales son auténticos salones destinados a la tertulia, la lectura de periódicos y al consumo de ingentes cantidades de exquisitas golosinas. Este es el Café Central, antes frecuentado por escritores y poetas y todavía hoy amenizado por deliciosas músicas vienesas. La reina indiscutible de este mundo es la Sachertorte, que se sirve junto con una de las 100 variantes de café vienés. El Café Mozart, cerca de la ópera, y el Café Sperl son otras dos paradas obligadas para los adeptos al culto al chocolate. El templo de la pastelería es Demel, antiguo proveedor de la corte. El origen del consumo de café en Viena se remonta al botín de guerra capturado los turcos a finales del siglo XVII, que incluía algunos sacos de café. También unido a los turcos está el origen del croissant, que los vieneses llaman Kipferl. Su forma de cuerno podría ser una irónica alusión a la media luna, el símbolo musulmán. El imperio y su secular estratificación son evidentes en el imponente conjunto del Hofburg, los palacios, iglesias, patios y jardines de la corte de Viena. En la actualidad, el Hofburg es la sede para recepciones y actos sociales y residencia oficial del presidente de la República. En 1992, un trágico incendio afectó a una parte del palacio. Uno de los palacios del Hofburg, la denominada Fortaleza Nueva, se abre sobre la Plaza de los Héroes, adornada con los monumentos a los dos vencedores de la guerra contra los turcos, Eugenio de Saboya y el archiduque Carlos. En el lado opuesto se halla la Josefplatz, considerada la plaza más hermosa de Viena, rodeada de palacios barrocos y cerrada por el Palacio Pallavicini. En la plaza se encuentra la Escuela Española de Equitación, cuyo gran salón de las caballerizas es utilizado para el adiestramiento de los célebres caballos lipizanos. Los ejercicios de estos caballos son todavía hoy uno de los grandes espectáculos que ofrece Viena. La sala, de 55 metros de largo con 46 columnas que sostienen la balconada, fue construida por Fischer von Erlach y alcanzó gran celebridad por sus fiestas. También en la Josefplatz se levanta el edificio de la Biblioteca Nacional Austríaca, obra de von Erlach, en la que se conservan cerca de 2,5 millones de volúmenes. Su salón de gala, de 77 metros de largo, es una obra maestra del barroco. Desde los patios interiores se accede a los alojamientos y cámaras del tesoro.
Es muy interesante destacar el contraste entre el lujo de la corte y la extremada sencillez de costumbres del emperador Francisco José, el soberano que, debido a la excepcional duración de su reinado, ejerció una influencia considerable durante gran parte del siglo XIX. En las cámaras del tesoro se guardan algunas de las joyas más legendarias de la historia europea: la corona imperial, la cruz imperial y la lanza sagrada usadas en la coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano, así como un cuerno que se cree perteneció al legendario unicornio, símbolo de Cristo. En el complejo del Hofburg, las plazas y los monumentos se suceden hasta llegar al Palacio de Albertina, que alberga una de las colecciones de dibujos y grabados más ricas del mundo. Junto al Palacio de Albertina se abre el Burggarten, el jardín que mandó construir Napoleón sobre los bastiones derruidos. Junto al Burggarten está adosado el otro lado de la Fortaleza Nueva, un gigantesco palacio que actualmente es la sede de varios museos y archivos. En el parque se encuentra el único monumento dedicado a Francisco José. A un lado de Hohermark destaca el histórico reloj de la sociedad Anker. Esta plaza es la más antigua de Viena y se levanta sobre lo que fuera el antiguo foro de la ciudad romana. En el centro se halla la fuente nupcial dedicada a los esponsales de la Virgen. Por su parte, en Neuer Markt o Mercado Nuevo, se encuentra la fuente de Donner, decorada con copias en bronce de las estatuas originales. Por las afueras de Viena fluye el Danubio, en cuyas orillas se halla el Donaupark. Como puede verse, el río es mucho menos azul de lo que afirma el Vals de Strauss. El Danubio es fundamental para los transportes y está considerado una vía fluvial internacional. Tras la victoria contra los turcos, también Austria quiso tener su Versalles. Fischer von Erlach construyó un grandioso edificio en Schönbrunn, menos majestuoso de lo que se había previsto en el proyecto original, pero imponente de todos modos. Era tal el símbolo de poder real que había alcanzado este castillo en la Europa decimonónica, que cuando Napoleón entró vencedor en Viena, quiso ocupar las estancias de la emperatriz María Teresa. El nombre de Schönbrunn también va unido al del emperador Francisco José, quien nació y murió en este castillo. El parque es uno de los más importantes jardines de estilo francés y tiene una extensión de casi 2 kilómetros cuadrados. Desde él se divisan grandes perspectivas del palacio. El parque se extiende entre el castillo y la colina de la Gloriette, un recinto porticado de estilo neoclásico que lo corona. La Gloriette, además de ser un conjunto ornamental, constituye con sus figuras esculpidas un monumento conmemorativo a los muertos de la guerra.
homenaje al gusto romántico por las ruinas, se construyeron de forma artificial estos restos de un palacio sumergido que simbolizan la victoria del Imperio Romano sobre el mundo griego. Además de sus espléndidos jardines y fuentes, en el parque de Schönbrunn se halla también el zoológico más antiguo de Europa y el invernadero más grande del continente. Una auténtica maravilla que está a la altura de los Kew Gardens de Londres. El período de máximo esplendor de Schönbrunn coincidió con el Congreso de Viena, celebrado en los años 1814-1815. Entre fiestas, conciertos y bailes que contaron con la presencia de la flor y nata de la diplomacia y de la aristocracia europeas, se rediseñó bajo la astuta dirección de Metternich el nuevo mapa de los estados europeos. Schönbrunn se asocia a la ideología de la restauración de los viejos valores y de las clases sociales que se habían desvanecido durante el período napoleónico. Viena, como Londres, evoca las tradiciones, los ritos sociales, la pervivencia de las formas clásicas y de los valores formales. El concurso hípico es el marco apropiado para las elegancias discretas, los encuentros de clase social alta, el recuerdo de un mundo gentil ya desaparecido. Das Feld kommt aus dem Bogen nun auf die Gerade. Es führt unverändert Bacco Neid. Dahinter Amandla vor Challat. Aus Westmund. Innen Veneto, Bacco Neid. Estamos en el Prater, el parque de las atracciones y de la actividad deportiva de Viena, en el que se encuentra el hipódromo. Von Challat, dazwischen Talderie und außen fällt Secret Investment zurück. Amandla führt vor Talderie, dann Challat und Amandla löst sich imponierend von Talderie. Amandla hoch überlegen Zielnähe, ein toller Triumph von Amandla vor Talderie, dann Veneto an dritter Stelle vor Challat. Amandla hoch überlegen. El Prater se extiende entre el Danubio y su canal derecho y tiene una superficie de casi 1.300 hectáreas. En su origen era una reserva real de caza, aunque ya en 1776 se abrió al público. En él pueden practicarse todo tipo de deportes, y también hay teatros de marionetas, pistas de baile, norias,
y todas las atracciones propias de un parque enorme y bien surtido. Aquí está el símbolo de Viena, la noria panorámica del Prater, con un diámetro de 61 metros, apoyada sobre 8 gigantescos pilares. Fue instalada por un inglés en el siglo XIX con motivo de la Exposición Universal de 1873. La Kärrnerstraße es la calle de las tiendas elegantes, desde hace algunos años convertida en zona peatonal. Para entretenimiento de los paseantes, músicos improvisados se exhiben como virtuosos hombres orquesta. La plaza de San Esteban, punto de partida de esta calle, ha sido completamente reestructurada y transformada tras los daños que sufrió durante la guerra y por las obras de construcción del metro. En la actualidad ha recuperado su condición de corazón físico y social de la ciudad, de centro del barrio más antiguo y de encrucijada de las calles para pasear y para las compras. Los alrededores de Viena son de ambiente bucólico y el bosque vienés, el célebre Wienerwald, es su montaña. Viena significa también vino y viñedos, igual que en las más soleadas tierras del sur. Y donde hay vino, hay alegría, y cánticos, y música. Y entre románticos castillos y alegres hosterías, uno se olvida de que la metrópolis está a solo 15 kilómetros y que avanza implacable devorando el campo. Luego, al encontrar en la callejuela de una aldea la casa en que vivió Beethoven, se tiene la certeza de que esta ciudad, que ha sobrevivido al fin de un imperio y a 2 guerras desastrosas, sabrá encontrar el equilibrio entre desarrollo y naturaleza. En los pacíficos Heuriger, es así como se llaman las hosterías rústicas de los alrededores, se saborea el vino nuevo, se consumen sencillas comidas campestres y se conversa abiertamente con los vecinos de mesa, aunque uno sea extranjero y tenga poca familiaridad con la lengua del lugar.
Viena se presenta así, moderna e impecable, preparada para convertirse de nuevo en un punto de referencia seguro para el este europeo, volviendo a desempeñar su función de puente y de puerta entre el este y el oeste. La Finis Austriae está lejos y la nostalgia solo es una costumbre cultural. Viena resurge tras un profundo letargo que, en definitiva, ha dejado amplias pinceladas de fascinación sobre su semblante.